Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga a todos, donde quiera que estén en esta hermosa hora de la tarde. Es una bendición poderles saludar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí les saluda su pastor y amigo Abimael Cardona, de Misión Evangélica Pentecostés Monte de Jericó. Está ubicada en Cantón La Palma, sector sur, La Reforma, San Marcos, Guatemala. Es una bendición poderles saludar en esta hermosa hora de la tarde, compartiendo un momento la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y hoy quiero compartir con usted en esta hermosa hora la palabra de nuestro Señor Todopoderoso acerca de un tema, el tema Elías y su fe. Elías y su fe. No sé cuánto de usted, amado hermano, usted ha clamado a Dios, ha pedido a Dios, pero no ha tenido una respuesta. Déjame decirle que tal vez no le está pidiendo con fe, porque todo aquel que le clama a Dios, ¿verdad?, que le pide a Dios, que tiene que clamar a Dios con fe. Veamos lo que dice allá en Primera de Reyes, su capítulo 17 y su versículo. Vayamos a la Biblia ya en Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 5, dice la palabra: y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Amén. Ahí quedémonos, amados hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, unos minutos. Veamos la fe de Elías, que Elías tenía una gran fe en el Señor. Podemos ver entonces que para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, lo primero que debemos hacer es ser obedientes. Aquí podemos encontrar la obediencia de la fe. Elías obedeció la palabra de nuestro Señor. Y dice la palabra que Elías se fue como el Señor le había ordenado. Como el Señor lo ordenó, Elías fue un hombre que confió en el Señor, que puso su fe en el Señor. Amén. Y se fue, dice, para ese lugar donde el Señor le había dicho que tenía que ir. Pero él, ¿qué hizo? Obedecer al Señor. Por eso llamamos la obediencia de la fe. Usted, para que pueda ver la gloria de Dios, tiene que ser obediente, tiene que obedecer la palabra que dice acá en esta Santa Escritura. Gloria a Dios. Dice que el Señor quiere obediencia, más obediencia que sacrificio. Elías fue un hombre obediente, él puso su fe en el Señor. Por eso le llamamos la obediencia de la fe. Elías fue obediente a la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ocurren milagros. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, se ve la gloria de Dios, se manifiesta la gloria de Dios. Nos damos cuenta que Elías fue obediente a la palabra de Dios. La garantía de la fe son las promesas. Esas son la garantía de la fe, las promesas. Pues cuando nosotros obedecemos las promesas del Señor que está en esta Santa Biblia, se cumple. Esto le podemos llamar la garantía de la fe. Son las promesas del Señor. Pero también debemos de pasar
por las pruebas. Encontramos también las pruebas de la fe. ¿Cuál es la prueba de la fe? Dice que el arroyo se secó, dice en el versículo 7. Estando Elías ahí, dice que el arroyo se secó, ya no había agua. Y esto le llamamos la prueba de la fe. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando ahí por el desierto? ¿Qué hacemos? ¿Será que nos quedamos ahí? Eso es lo que debemos de hacer, quedarnos ahí, esperar otra palabra del Señor. Elías esperó ahí y esperó la palabra de Dios, ¿verdad? Pero déjame decirle, Elías era un hombre de fe. Aún el Señor le dijo que se fuera ahí en ese lugar y él obedeció la palabra del Dios. Entonces Dios dice que él lo sustentó, le llamamos el sustento de la fe. Así dice el Señor. Dice que el Señor le mandó, dice, alimentos a Elías ahí en ese lugar. Yo en esta hermosa hora de la tarde, hermano, tú que estás pasando un momento difícil, tú que estás atravesando un momento difícil, solamente cree en el Señor en esta hermosa hora. Solamente ponga tu fe en el Señor, confía en la palabra, obedezca la palabra que dice acá en esta santa escritura. Tienes que pasar por la prueba, tienes que pasar por la prueba. Cuando hay un silencio es porque estás pasando por la prueba. No vayas a interpretar mal y no vayas a decir, Dios no está conmigo, Dios está contigo, está siendo probada tu fe. Pero déjame decirle que cuando nosotros somos obedientes, el Señor manda lo que nosotros necesitamos. Dios provee, porque Dios nunca te va a dejar, Dios siempre provee, pero el Señor quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Así que hoy yo te dejo esta reflexión bíblica en tu corazón, donde quiera que estés, sea aquí en Guatemala, sea en México, Honduras, El Salvador, en diferentes países. Yo te digo en el nombre de Jesucristo, que pongas tu fe en el Señor, que obedezcas la palabra y que pongas por práctica la palabra del Señor y que podemos seguir juntos el ejemplo de Elías y su fe. Elías dice que era un hombre de pasiones semejantes a la nuestra, era como nosotros, pero él tenía una gran fe en el Señor. Yo te invito en el nombre de Jesús. Yo no sé qué proceso estés pasando. Si el Señor te dice hoy, quédate ahí, quédate, espera un momento, ese milagro va a suceder si tú obedeces la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga en esta hermosa hora de la tarde y que el Señor escucha tus oraciones y que siempre vamos a estar ahí haciendo esas reflexiones bíblicas. Y también te invito en el nombre de Jesús que envías tu comentario, que con una palabra que envías nos puedes dar ánimo para seguir hacia adelante proclamando el mensaje del Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo video. Amén y amén.